No sé cuántas veces debemos solicitar que nos llene del Espíritu. De momento, cada vez que experimentamos algo, tenemos que enfrentar algo, tenemos que estar seguros de que el Espíritu de Dios nos llene. De otra manera, pues estaríamos en nuestras fuerzas, y no es el plan, ese no es el diseño que Dios tiene para la iglesia. De otra manera, la iglesia no se inaugura sobre la tierra, sino es a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Eso nos daba a nosotros un indicador de que nosotros tendríamos que fluir todo por el Espíritu Santo. Las últimas horas de Jesús sobre la faz de la tierra como hombre, Él hace la recomendación de que tengan una expectativa en el que viene detrás de Él. Porque dice que va a ser más conveniente para la iglesia el que viene que el que se va. Porque el que se va estaba dentro de limitaciones humanas. Pero el que viene estaría con nosotros y en nosotros. Aleluya. Entonces definitivamente nos llevaría a nosotros a cruzar umbrales, portales, dimensiones, como usted lo quiera entender, que son propiamente del cielo. Y esa es la realidad de lo que nosotros vivimos ahora. Así que ojalá y nosotros pudiéramos pedirle al Espíritu de Dios que nos llene. Ya no tenemos que tener un pensamiento de que aquello es derramado, porque ya fue derramado. Pero sí tenemos que tener un pensamiento de que al residir en nosotros y nosotros le pedimos que nos llene, va a ser como un pozo que sube de nivel en nuestro interior y se convierte en el poder dominante. Entonces en ese momento ya no priva la mente, ya no priva la razón, y por ende no habrá limitación, porque Dios fluyendo a través de nosotros. En su llenura nosotros vamos a poder ser lo que Dios pretendió que fuéramos, sus vehículos a través de los cuales su poder fluye. Como hemos dicho, por años, canales a través de los cuales ministre Él. Pero ¿y cómo va a ministrar si no le damos la prioridad al Espíritu de Dios en nuestra vida? Continuamente Él tiene que ser invocado para que nos llene, porque de esa manera nosotros estamos en una absoluta dependencia. Ese es un buen clima para que se operen las cosas sobrenaturales que provienen de parte de Dios. Entonces quiero compartir con ustedes, entiendo que estamos en una reunión de intercesores. Y hay una palabra, no iré a ella, solo es una referencia, porque fue lo que el Señor me inspiró en el momento, en donde en Eclesiastés, el libro nos dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Hoy la recomendación, hoy el imperativo del Espíritu de Dios está en no dejemos nuestro lugar. Los intercesores deberían de entender que cuanto más avanzan en esta carrera, porque esto es una carrera, mientras más hacemos nosotros trayectoria como intercesores sobre la faz de la tierra por distintos puntos como ustedes intercedieron ahora, nuestra ministración es más profunda, es más madura, tiene mayor peso de unción, porque sencillamente nos hemos mantenido en ese camino perseverando, y Dios honra lo que nosotros podemos hacer. Estábamos preguntándonos qué pasó con el resto del equipo, está entrando ahora. Nos acompañan también el profeta Carlos Guilá, es mi hijo, mi primogénito, y el profeta Javier. Nueva generación de profetas. Amén. Amén. Así que no dejemos nuestro lugar. Yo les daré recomendaciones en esta mañana. No dejemos nuestro lugar. Si el espíritu del príncipe se levanta, si hay turbulencia en los aires, si hay conmoción en los cimientos de las naciones, ustedes y yo no vamos a dejar nuestro lugar. Y nuestro lugar tiene que ver con desarrollar de una manera sistemática y constante tiempo de intercesión. Somos sacerdotes, eso nos convierte en mediadores por todos los hombres, y la mediación a través de intercesión es sumamente efectiva y es apremiante para el momento que viven las naciones de la tierra. Y conste, no estoy hablando de la pandemia.
es apremiante. Hay cosas más severas que se están dando que la pandemia. Y entonces nosotros no dejamos nuestro lugar. Otra recomendación que le hago es: no tenga usted comezón de oír creyendo y depositando su confianza en que de pronto hay algo que no he oído, por lo cual mi intercesión de pronto no es tan efectiva como yo quisiera. Realmente, al final del día, el ejercicio de intercesión que yo realice de corazón, en el Espíritu Santo, en un espíritu correcto, es, mis amados, tan potente como un arma nuclear en el mundo espiritual. Entonces, hermoso es estarnos retroalimentando, hermoso es estar conociendo más, pero nunca dejemos sobre esa dinámica reposar la efectividad que podemos nosotros tener en la intercesión que estamos llevando a cabo. ¿Me comunico? Sí. Bien, entonces Dios, mientras estamos intercediendo, nos va transformando. Y aquello que hacíamos nosotros como un niño que comienza a caminar y que va tambaleando y que no tiene equilibrio, eso lo vamos haciendo magistralmente a través del tiempo. La seguridad empieza a abordar la vida de nosotros y nos damos cuenta de que vamos adquiriendo contundencia en la labor misma de la intercesión. Algunos tendrán un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy florido, otros un lenguaje muy limitado, pero la voz del corazón, la intención, la conciencia de lo que estamos haciendo es lo que realmente va a pesar al final en el mundo espiritual. Así que usted no se sienta que tiene menos y que le falta algo. Usted siéntase que lo que usted está realizando está afectando los aires y está también agradando a Dios. Y yo creo que no existe un privilegio mayor para nosotros que saber que estamos siendo partícipes de lo que Dios está haciendo y por hacer en las naciones de la tierra. Así como le pasó a Jacob, que en un momento dado se le cambia el nombre y se convierte en Israel, así también nos está pasando a nosotros. Vamos cambiando, modificando nuestro carácter gracias al avance que se está presentando en nosotros por la pura práctica de la intercesión. Más adelante nosotros vemos en la Escritura a Moisés intercediendo. Quiero llevarles a el tema de interceder por la nación, porque nosotros debemos de levantarnos en defensa de la nación. Necesitamos hacer una intercesión precisa, concisa, contundente acerca y a favor de la nación. Cuando nosotros vemos a Moisés intercediendo por primera vez por la nación, el Señor ya los ha sacado a libertad. El Señor los tiene ahora en una transición hacia la tierra prometida. Pero este pueblo está manifestando una serie de incoherencias con el camino que tienen que seguir. Ellos están manifestando rebelión, dudas, como que no terminan de identificarse con ese Dios que con mano poderosa los logró sacar de una tierra de servidumbre. Así que el Señor toma una decisión y se la comparte a Moisés. Me encanta ese Dios que se hace casi humano, bajando a nuestro nivel para compartir con nosotros como si fuéramos sus iguales. Ese es el Dios con el que nosotros continuamente nos comunicamos, siendo el Rey del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo creado, el que todo lo sustenta con su poder. Él es el Dios que habla con nosotros. Así que Él habla con Moisés y le dice: voy a destruir a este pueblo, porque de todos, el único que a mí me hace caso eres tú. Así que te voy a preservar y te voy a dar un pueblo nuevo, porque yo tengo el poder para hacerlo. Inmediatamente se escucha la intercesión por primera vez por una nación. Moisés está intercediendo y él le dice: Señor, no hagas esto de ninguna manera. Ten misericordia, preserva la vida de este pueblo. Y se da un encuentro, yo no sé a cuántos rounds, entre él y lo que Dios ha determinado, hasta que aparentemente, según nosotros leemos, el Señor va escuchando las razones de Moisés, que son razones emanadas del mismo corazón de Dios, porque el Dios de nosotros nunca quiere destruir.
Porque el Dios de nosotros quiere preservar y llevar a su estación final aquello que levantó y que formó. Ese es el caso. Ese pueblo tenía siglos de formación. Comenzó con Abraham, se convierte en un pueblo muy numeroso pero esclavo. Él lo liberta porque Dios no desecha la obra de sus manos. Así que Moisés comienza a interceder y persiste en interceder hasta que le comienza a plantear: esa no es tu voluntad. Tú no los sacaste para destruirlos. Tú les diste una promesa. Todas las naciones que le están circundando saben que tú los sacaste para llevarlos a una tierra. Ahora resulta que estás capitulando ese propósito sin alcanzar el objetivo. ¿Qué van a decir de ti? Al rato yo pienso que Dios estaba probándole el corazón a Moisés. Y sencillamente ese día Moisés aprobó. Porque todo lo que Moisés dijo es lo que nosotros sabemos que Dios tenía en su mente y en su corazón, porque lo vemos en el contexto de las Escrituras. Así que esa es nuestra tarea. Conocer la voluntad de Dios para una nación que nunca es de destrucción. Conocer la voluntad de Dios para la ciudadanía que nunca es para destrucción. Conocer el corazón y la amplitud de su misericordia para que nosotros podamos basarnos en la naturaleza y el carácter de Dios a la hora de interceder. Si por nosotros fuera, más de una vez nosotros hubiéramos desatado un juicio sobre nuestros congéneres. Pero hemos conocido el carácter de nuestro Dios, que nos dice de alguna manera, directa o indirecta, que Dios no quiere la destrucción de la gente, sino que se arrepienta y que alcance misericordia. Sobre esa plataforma nosotros nos paramos para interceder confiadamente, sabiendo que de alguna manera la intercesión que se levanta desde el cielo impacta el corazón de Dios, porque es como que nosotros estamos orando en sus términos, alineados con Él. El Señor le propuso: aquí está la propuesta, una nueva nación, y esta la destruyo. Y Él dice: no, Señor, tú no quieres eso. Tu poder es más grande que eso. Finalmente nos damos cuenta que de esa generación contumaz y rebelde brotó otra generación. Una generación que no fue esclava, que no tenía marcas de látigo en su espalda, que no tenían ninguna relación con esclavitud, no tenían noción de esclavitud. Esa fue la que al final de la jornada entró en la tierra prometida y conquistó. De tal manera que nada se perdió, se le saqueó fruto a aquella que sencillamente no hizo la transición. Pero en ese momento la intercesión fue determinante. Amados y amadas, la intercesión por Puerto Rico es determinante. Esa intercesión no puede bajar. Esa intercesión no se puede basar necesariamente en los titulares de los diarios de mayor circulación. Esa intercesión tiene que ser basada en lo que sabemos que Dios quiere para esta isla. Y nosotros debemos continuamente recordarle, y es solamente por usar un término bíblico, pero a Dios nada se le olvida, Él tiene todo presente, acerca de Puerto Rico, lo que tiene que suceder aquí. Conversiones a granel, generaciones que se van levantando, que conocen a Dios. No hay posibilidad de que se desaparezca la persona de Dios en la boca de la gente mientras nosotros estemos intercediendo. No hay forma de que ningún proyecto de ley y lo que puedan terminar aprobando destruya la realidad de la familia, pues es una institución de Dios. Oraremos de acuerdo y en base a lo que la Sagrada Escritura nos dice. La familia no puede ser removida del gran esquema político y social de la nación. No importa lo que pase en Capitolio. Es una forma de hablar mía, claro que sí importa. Pero no lo que quiero decir es que tenemos que orar encima de eso, por encima de lo que está aconteciendo. Es decir, que no dejemos nuestro lugar simplemente porque sentimos que todo está levantándose como una enorme ola que nos quiere aplastar y que nos quiere silenciar. De ninguna manera.
La insistencia de Moisés hizo la diferencia y ese pueblo siguió marchando, lamentablemente en ciclos por 40 años, pero la insistencia de Moisés hizo la diferencia. El intercesor se va a mover siempre, ese otro aspecto, se va a mover siempre con base en una especie de balanza entre la misericordia y la justicia de Dios. Jehová el Señor tenía que hacer justicia allí, porque Él es Jehová y porque Él es rey, pero porque Él es juez. Él tenía que hacer justicia ahí, a no ser, escúcheme bien, que se le diera una razón legítima para extender la misericordia sobre todo ese pueblo. Y la razón legítima se la dio Moisés en su intercesión. Así que usted anote eso en su espíritu y camine sobre esa línea. Escúcheme, si Moisés hubiera aceptado la propuesta de Dios, una nación nueva, una que no tenga todos esos defectos, si él hubiera aceptado esa propuesta, Dios hubiera tenido que volver a empezar. Había muchos intereses en juego. Desde la eternidad corre un plan y ese plan se ha llevado milenios. En ese momento él seguramente imaginó, primero fue mi padre Abraham, luego fue Isaac, luego Jacob, luego fue José, luego han sido 430 años más o menos en Egipto de esclavitud. Y lo que llevamos de trayecto en el desierto es demasiado tiempo para que Dios me dé otra nación, porque no solamente me hace la vida fácil, sino que está borrando trayectoria, historia, tiempo. Él es eterno, pero nosotros somos temporales aquí. Entonces de ninguna manera Él iba a permitir que ese pueblo fuera destruido. El plan tenía que continuar. ¿Cuánto tiempo tiene tu nación de haber recibido el Evangelio? ¿Lo has investigado? ¿Lo tienes claro? ¿Crees que en este momento no hay que interceder para que todos esos años, todas esas décadas, no hayan sido en vano? ¿Crees tú que lo que pasó al principio cuando recibieron el Evangelio en Puerto Rico no tiene diariamente incidencia en medio de la población actual? Ellos son los ancestros. Ellos clamaron por las generaciones venideras, que son estas que están presentes. Ellos clamaron por nosotros. Nosotros no teníamos rostro, nombre, apellido, pero ellos clamaron porque nos convirtiéramos. Hay una trayectoria del plan de Dios sobre esta nación. De tal manera que nosotros no podemos echar por la borda por lo que está pasando en este momento, por la forma como viene cambiando la gente, porque ya no son como antes, porque ya mucha gente que estaba en la iglesia ya no está en la iglesia, porque algunos que fueron presentados en los altares se apartaron, crecieron, formaron sus familias y ya no mencionaron a Dios, y sus hijos están creciendo como hijos de nadie, como animalitos. Usted tiene que decir: no, Señor, hay tatarabuelos, y hay más atrás de tatarabuelos, y ellos levantaron un clamor, y Dios tiene ese clamor justo aquí al frente. En la eternidad tú comienzas a hacer una oración, y probablemente mañana, si te preguntan por qué oraste, lo olvidaste, porque así es nuestra memoria. Pasa a otro plano lo que nosotros hicimos, pero de ninguna manera eso pasa en la dimensión espiritual. La oración tuya, te voy a decir lo que pasa, empieza en la carne, empieza con tu mente, empieza con los recursos más humanos que te puedes imaginar, pero llega un momento en que traspasa de una dimensión a otra y entra en la eternidad. De tal manera que tú dejaste de orar y probablemente no oraste por mucho tiempo más por ese punto que oraste, pero ahora se encuentra registrada en una dimensión de eternidad. Cuando te hablo de eso, es que es como si tú estuvieras en ese momento orando delante de Dios. Amén. Es cuando cobra sentido lo que dice la palabra, que hay copa de las oraciones, a donde van nuestras oraciones y permanecen delante del trono de Dios constantemente.
Entonces nuestra oración tiene que ser persistente y saber que nosotros, que interceder es como tejer. Es una puntada que se junta con otra puntada y con 1000 puntadas, y cuando te das cuenta tienes un tejido capaz de envolver a tu familia, de envolver tu vida o envolver tu nación. Así que cuando el enemigo te ve a ti, no te ve con una oracioncita por ahí, no, lo que tienes es un tejido impresionante, es un manto de oración que te has formado para envolver. Así que nunca la oración que tú haces es algo que pasó. No, esto suma y suma y suma, tiene poder acumulativo, y ese acumulado se convierte en peso de unción. En el cielo reconocen tu timbre de voz, en el cielo reconocen tu frecuencia. En el cielo tu voz adquiere peso y renombre y respeto y autoridad, y llega un momento que reclama respaldo. Por esa razón irás a determinados lugares o no irás, enviarás la palabra porque funciona y aplica. Y al enviar esa palabra, el cielo y aún el infierno sabrán que esa voz, que esa persona, que ese espíritu no es cualquier cosa. ¿Me oye? Si Moisés hubiera aceptado la propuesta de una nación nuevecita de paquete, todas esas personas hubieran sido destruidas. Se perdían personas, se perdía tiempo y se perdía la reputación de Dios. Ustedes y yo intercedemos porque la reputación de Dios volverá a levantarse en las naciones de la tierra. Amén. A fuerza, en medio de toda brecha, grande o pequeña, que haya dejado el gobierno, porque ahorita mismo está en contra de la iglesia, por lo menos en la mayoría de las naciones. Hay que darle razones legítimas a Dios para que nuestros pueblos no sean destruidos. ¿Y de dónde vamos a extraer esas razones? ¿Razones mías, personales, mi criterio, mi opinión? No. Al leer la palabra nos damos cuenta de cómo piensa Dios, para qué las constituyó, cómo ama el Señor las naciones y los pueblos, cómo ama a la gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no tiene conflicto con seguir amando al pecador. Eso sigue y eso no prescribe. Él les ama, que caminan mal, pero Dios les ama. El intercesor no puede perder de vista esto, porque resulta ser que nuestra parroquia, hablando en términos católicos, si alberga un grupo y otros no, ellos tienen mentalidad de imperio. Y ellos dicen, los que no vienen también son ovejas del rebaño. Así que nuestro clamor tiene que alinearse a esa realidad, porque eso es lo que sentía el corazón de Cristo mientras estaba sobre la faz de la tierra. Él decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas debo traer, y serán solo un rebaño y un pastor. Amén. Así que hay que darle razones legítimas al Señor para que nuestros pueblos no sean destruidos. El contenido de la intercesión de Moisés aportó razón suficiente para que la sentencia, por decirlo de alguna manera, fuera suspendida. Así que pregúntese, ¿qué sucedería si yo lo hago por mi país, Puerto Rico? ¿Qué sucedería si yo lo hago, esa intercesión, por todos los miembros de mi familia? ¿Qué sucedería si yo lo hago por toda la iglesia, congregación a la que yo asisto? ¿Qué sucedería si yo lo hago por los no alcanzados? Esa, mis amados hermanos, es nuestra tarea. Esta es la visión que hemos de tener nosotros para ver a la nación ir por un curso equivocado y nosotros hacer algo que la libre de los efectos de los pasos que están dando.
Es mucho más fácil hacer un análisis rápido de cómo está caminando la gente, cómo está caminando el gobierno y decir, no, juicio tiene que venir. Y lo hemos oído en muchos contextos. Pero ese no es nuestro papel. Ese no es nuestro papel. Nosotros tenemos que interceder por los que están perdidos. ¿Cómo esperamos que tengan acierto los que no ven? ¿Cómo esperamos que sean certeros en sus decisiones gubernamentales si ellos sencillamente tienen bloqueado su corazón y su entendimiento? Alguien tiene que orar por ellos. Y sucede una cosa, cuando oramos por el pueblo y cuando oramos por el gobierno y oramos por todas las situaciones imperantes, lo que sucede es que se va creando en nosotros una confianza, una fe robusta de que Dios, por la gestión que nosotros realizamos, no va a hacer algo negativo contra nuestro pueblo. Nos va a tener misericordia, nos va a extender plazo de gracia y nosotros vamos a ver mucha gente modificando sus caminos mientras llevamos a cabo nuestra tarea. Entonces, mis hermanos, Ezequías nos enseña a nosotros que cuando Dios determinó que se lo iba a llevar a su presencia y le manda un profeta para que le extienda la notificación, le entregue el telegrama, le dice el profeta, Dios dice que usted arregle la casa porque ya va a morir. Inmediatamente él se vuelve al rincón, comienza a gemir, comienza a darle razones válidas de lo que ha sido su vida sobre la faz de la tierra, de cómo él ha procedido correctamente como rey, de cómo ha sido de corazón limpio delante de él. Y él le dice, de alguna manera, estoy parafraseando, no quiero morirme. Intercesión, mediación por sí mismo. Y tenemos entonces ahí una gran lección de que tenemos un Dios flexible. Dios entonces, el profeta no ha salido del lugar cuando le dice, devuélvete. Dile que le concedo una extensión, que le concedo un plazo. Entendamos entonces que Dios no es un ser inflexible. Que nosotros podemos mover determinaciones. Déjeme y se lo explico de alguna manera. Es como que tenemos todo para recibir un juicio y ser desaparecidos del planeta. Pero Él nos ha dejado un recurso de intercesión para que nosotros clamemos, le demos razones de por qué no vale la pena que nos destruya o bien nos dé otra oportunidad. Y Él nos va a oír. Y Él nos va a ayudar al respecto, como lo hizo con Ezequías. Y va a decirle, concedo la vida a la nación que bien se sacó todos los números de la rifa, los compró todos. El premio lo tiene y es un juicio bien ganado. Nos van a extender el plazo. Abraham pudo haber cambiado el parecer de Dios, pero se detuvo en un punto en su intento. Si el espíritu del príncipe se exalta contra nosotros, no dejemos nuestro lugar. Mantengamos nuestra posición de centinelas. Velemos por el destino de esta nación. Porque en el corazón de Dios, el destino de esta nación no es la destrucción, de ninguna manera. Abraham entonces pudo haber cambiado ese parecer, pero se detuvo en algún momento. Aquel día que se detuvo en su intercesión Abraham, la sentencia cayó sobre una ciudad y otra ciudad, Sodoma y Gomorra. Eso nos deja claro que el Señor ama las naciones, que el Señor ama las ciudades, que el Señor ama a los pueblos. Su amor no solo es por su pueblo, porque note que visitó a Abraham para decirle lo que pensaba hacer con Sodoma y Gomorra, esperando que él intercediera, porque Sodoma y Gomorra estaban haciendo algo que ameritaba que las destruyera, porque lo que tú permites se propaga.
Pero eso de ninguna manera invalidó el hecho de que Dios amaba a Sodoma y Gomorra y no eran su pueblo. Dios ama a Sodoma y Gomorra 2021. Usted no puede ver con otro lente a esas personas. Usted tiene que amarlas con el amor de Dios, respetarlas. ¿Por qué razón? Porque en algún momento, por inspiración, usted podrá ayudarlas, colaborarles, y de pronto le concederá el Dios viviente el milagro de que usted los introduzca a la salvación. Pero para eso, antes tenemos que ser intercesores por ese sector. ¿Usted cree que si él hubiera querido destruir a Sodoma y Gomorra, le cuenta a Abraham lo que va a hacer? No, él lo cuenta porque él espera que haya una respuesta en el cielo que abogue en favor de la gente que queda en la tierra desprovista, descubierta, desnuda, que ni siquiera se entera de que está pecando. Es tal el grado de inconsciencia que para mucha gente que nació y no se le presentó a Dios, no se le mostraron valores, no se le inculcaron valores, para ellos vivir de cierta manera la vida normal. Nosotros sabemos que eso no es normal, que muchas de las cosas que se hacen no son normales, pero lo sabemos porque conocemos la palabra. O porque de pronto venimos de un hogar que, si bien es cierto, no era creyente desde el principio, nos inculcó lo que era bueno y lo que era malo, medianamente. Intercesores, la misma oportunidad que Dios le dio a Israel en el desierto, esa oportunidad la pudo haber tenido Sodoma y Gomorra. Pero los actores eran diferentes. Abraham procedió diferente, bien intencionado hasta cierto punto, pero dejó su lugar. No estamos aquí para juzgar a nadie. Moisés se empeñó en no lo suelto hasta que me arroje una liberación y hasta que disuelva la posibilidad de esa sentencia. ¿Me comprende? Por el clamor de una iglesia, Dios nos permitirá ver naciones emerger y no ser destruidas. Y esa es la labor fundamental para la que está en la tierra un intercesor. Abraham se detuvo en 10 y a partir de ese momento en que se detuvo ya no hubo esperanza. Lo que quedó fue justicia.